We've been so focused on these movies, though, that we haven't been thinking beyond them. We'll say, though, that if that Fox deal goes through with Disney, there's a lot more characters to work with all of a sudden. Be interesting to do something like Secret Wars or... Now, let's talk about crossover. Fox, Disney, we know the merger's not complete yet, but Deadpool. Did Deadpool survive Infinity War? That's a good question. Nobody's asked me that question. I mean, technically speaking, he was not in the MCU. He was not in that cinematic universe, so he was not affected, probably. Would you want Deadpool to come over? You know, as you said, the merger's not done. What I will say is, for years and years, the dream has been to have access to as many of our characters back, so that we could tell those stories at Marvel Studios. And if and when that happens, I'll be very excited. You have ideas already? We have ideas just from, going back 18 years. The Fox deal goes through with Disney. Now there's a whole nother array of characters that become available and combinations with characters that are, that we would salivate over, and I'm sure other fans would. So, I don't know, I feel like that's probably mission 2 is like Black Panther, amazing success. They have new characters coming in through Fox if the deal closes. They have new characters that are just exploding in popularity around the world. So I think they have a direction to head in for the next phase. Kevin, I'm curious to hear what you think of this merger and if it's going to affect Marvel in any way in the immediate future. Well, it's not 100% complete yet, so there's only so much. I'm allowed to say there's so much they even tell me. But Paul mentioned the streaming service, and I think that is something that we're going to be adding content to, which is exciting, which I love your analogy of the campfire, right? As many people as you can get around the campfire and tell stories. Campfires can be different. We are going to tell stories for the streaming service that we wouldn't be able to tell in a theatrical experience. A longer form narrative, which we're excited to dive into. That's what comics are. It's about as long form a narrative as exists, but also maintaining that theatrical experience, which of course is our bread and butter. And that's why people keep going back and back. And that's what we want with all of our movies. Doctor, if this fails, he'll be permanently paralyzed. T8 and T9 are falling apart. Even using cadaver material, construction is hopeless. I disagree. The cobalt steel reinforcing framework is... Can't replace pulverized vertebrae, Dr. Oyama. The patient knew the risks. We continue. Can I say Spider-Man now? Yeah. Fans would kill me if I didn't say Spidey. What? Spidey would be really nice to drop by Daredevil. You sure about that? Since the last Avengers movie, I'm a big fan of Thor. People of Earth love me. I'm very popular. He got crazy funny. He got a haircut, and he's like super powerful now. I mean, I'll say this. I actually really enjoy they're up there fighting aliens and like Matt Murdock is defending the crap out of 10 blocks in Manhattan. Like that's, I think, really exciting that you can do this small level kind of real people stuff. I enjoy our small level scale, and I think these little hints and little missions are the fun bits. The hints kind of like, yeah. Maybe if we were to make it too explicit, I'm not sure it would be that exciting. It would be as fun. Bueno, gente, tal y como lo acaban de escuchar, estos son los planes a futuro para el universo cinematográfico de Marvel, tanto en el cine como en la plataforma de streaming de nombre Disney Play, que entra en funcionamiento el próximo año 2019. En el caso de que estén muy confundidos, vamos a explicar en profundidad cada uno de los planes y declaraciones expuestos tanto por Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, como por los hermanos Russo, directores de Avengers Infinity War y Avengers 4, al mismo tiempo que les doy un poco de luz sobre el tema de la cancelación de las series de Netflix, tema el cual hasta el momento sigue siendo bastante delicado puesto que no ha habido una declaración oficial, pero también el cual no debería preocuparnos por un simple hecho que les comentaré más adelante. Sin más que decir, comenzamos. Primero que nada, dadas las declaraciones iniciales de este video de Kevin Feige y las de los hermanos Russo, sabemos que existen ideas flotando en el aire que pueden mantener a Marvel Studios en el radar durante los próximos 18 años. Ideas entre las cuales se encuentra adaptar el arco argumental de los cómics conocido como Secret Wars.
No sabemos si se refieren a las guerras secretas que provocó el Beyonder o si más bien se referían a la fusión del universo 616 con el universo Ultimate, pero lo que es emocionante de esta idea es que los X-Men o los Cuatro Fantásticos por fin hagan su debut en la fase 4 junto a los Vengadores. Por otra parte, y profundizando en el tema de Disney Play, aquí Kevin Feige nos aclaró dos cosas. Número 1, que efectivamente, como ya se confirmó, se está planeando estrenar series de los personajes del universo cinematográfico de Marvel como una especie de producto más profesional y de larga duración. Además de que nos tira la indirecta de que Fox continuará dentro del servicio streaming de Disney como una fogata aparte, pero de la cual Kevin Feige tendrá el control y mandará los ingresos directamente al bolsillo del ratón. Es decir, que al menos por el momento entendí que Deadpool continuará estando en otro universo. De igual manera, creo que la versión de Deadpool PG-13 que se estrenará en diciembre de este 2018 será una prueba para ver si él funciona en esa categoría o clasificación, y posteriormente meter a Ryan Reynolds con los Vengadores, quizá con otra versión de Deadpool con un traje distinto pero siendo el mismo actor. O de lo contrario, si recibe malas críticas por la censura, me parece que dejarán el personaje tal y como lo conocemos hasta el momento. Solo como curiosidad, esta versión nueva de la película Deadpool 2 contará con minutos extra y quizá edición de algunas escenas, entre las cuales podría estar el cameo de los jóvenes X-Men. Ya veremos qué nos tienen preparado. Finalmente, y analizando el tema de Netflix y sus series de Marvel en peligro de desaparecer, lo cierto aquí es que hay algo detrás que es bastante grande y ocurre al final de la temporada número 3 de Daredevil. Es un easter egg que no solo nos asegura que estos shows continuarán de alguna u otra manera, ya sea en el propio Netflix o en Disney con su plataforma streaming, igual y con un mayor presupuesto. El easter egg en cuestión es el que les puse al inicio de este video, en el cual aparece el Dr. Oyama, quien está involucrado en los cómics, sí, con la recuperación de Bullseye, pero más importante aún, con el proceso de inyección de adamantium a los huesos de Logan, alias Wolverine, por lo que esta secuencia podría ser considerada como una introducción de los mutantes al universo cinematográfico de Marvel. Simplemente fantástico. Ya estamos viendo indicios como este o el de la guía de Marvel, en el que se especifica que la Bruja Escarlata es una especie de mutante y que la Gema del Infinito solo despertó sus habilidades. Pero en fin, lo que es importante es que esto está sucediendo de esta manera. Daredevil sigue siendo la serie más relevante y que le genera interés a los fanáticos. Incluso ya han llegado a solicitar, como ustedes vieron, la participación de Tom Holland como el Hombre Araña dentro del show televisivo, lo cual en mi opinión es muy probable que suceda si es que a Disney le va bien con esto de las series de sus personajes del cine en plataformas on demand. Por lo pronto tendremos la de Loki y la Bruja Escarlata. Yéndonos más a futuro, incluso es posible que el propio Hombre Araña tenga su show y que pues comparta pantalla con otros héroes callejeros como lo son Daredevil, Iron Fist, etc. Eso sí, lo que me sigue causando conflicto es que ya se emparejaron con las películas en la cronología y aún no muestran las consecuencias del chasquido de Thanos. Ya veremos si más adelante incluyen este importante suceso dentro de las historias contadas a través de los capítulos. Pero en fin, eso es todo por esta ocasión. Por favor, pásate por el resto de contenido que tengo en este canal y apoya este clip con un like si te ha gustado. Gracias por verme y nos vemos en la próxima. Adiós.